Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, ¿Ven? Sí, ¿Podí? Ya que hay cosas. Hola, buenas, ¿me escucho? ¿Alumnos? sí, doctor. sí, profe. Sí se escucha. Ya, ok, ahí me respondió alguien por fin. Voy a esperar un segundo porque están llegando todavía goteras algunos. No sé cuántos son ustedes. No, yo no los escucho, pero no importa. Ya, ok. Sí, por último leo sus preguntas, ¿ya? Yo tengo aquí un tema, no, hace mucho tiempo que no conectaba esta cosa del Google Meet, pero esta cosa es o sea, es gratuita, pues una herramienta que no tiene límite de tiempo, entonces, como no sé muy bien cuánto me voy a demorar con usted en esta presentación, preferí usar esto, ¿ya? ¿Se ve bien también la pantalla? Ahí para que me pongan un dedito para arriba o un sí. Ya, bacán. Bueno, yo soy el doctor Villarroel, a lo mejor algunos me han visto en el hospital por ahí dando vueltas. Bueno, ahí me dijeron que duran 45 minutos los mismos, entonces vamos a hacer la cortita. Me encargaron un par de clases de este módulo de músculo esquelético, la doctora Rodríguez, hay otras que la hace el doctor Chaguán, otra que la hace la doctora Gutiérrez de trauma pediátrico, y algunas otras se las dejaron al doctor Soto de fisiatra, que son cosas más de fisiatría, ni siquiera son de reumatología, ¿ya? Los que me conocen saben que soy el jefe de servicio de medicina interna. Ahora también, otra vez, soy el jefe de la unidad de paciente crítico. Participo de la unidad de reumatología del hospital, ¿ya? Hace un buen rato. Así que hoy día vamos a ver, tenía la doctora en su calendario dos clases, que era la de miopatía inflamatoria idiopática y la otra era de polimialgia reumática. Pero la verdad que la de polimialgia reumática la vamos a hacer en conjunto la próxima semana con la enfermedad de Sjögren, ¿ya? Porque la miopatía inflamatoria es jodida, ¿ya? Entonces hay que hincarle el diente y la presentación puede extenderse mucho y después dar otra clase más, ya yo creo que es demasiado, ¿ya? Además que han tenido clases todo el día, ¿ya? Entonces les voy a contar un poquito de estas enfermedades, que es un grupo de enfermedades bien complicado. Un segundito. Un segundo. Ya. La miopatía inflamatoria idiopática son enfermedades bien complejas desde el punto de vista del estudio, ¿ya? En general, para estudiar todas las cosas que son de reumatología, uno tiene que tener una base bien sólida de medicina interna, ¿ya? Porque de lo contrario es muy difícil hacer distinción de diagnósticos diferenciales y los diagnósticos que son de origen reumatológico son diagnósticos muchas veces de exclusión o son los últimos en la lista de los que uno debería pensar como principales responsables, ¿ya? Y en el caso de las miopatías inflamatorias, la verdad que son enfermedades bien raras, ¿ya? Son enfermedades en las que uno no debería pensar a buenas y a primeras con algún cuadro que les parezca sugerente, ¿ya? Son, como les decía, un grupo de enfermedades bien heterogéneo son condiciones autoinmunes raras, crónicas. Se describe clásicamente que afectan la musculatura proximal y de a poco la posibilidad diagnóstica a través de paneles autoinmunes, de autoanticuerpos y además
de los avances que hemos tenido en la parte de biopsia e histología han permitido que podamos clasificar de un poco estas enfermedades en diferentes subtipos, ¿ya? La que efectivamente uno se encuentra con cierta frecuencia y que es más florida en cuanto a clínica es la dermatomiositis. En esa vamos a detenernos un poquito. Está también la polimiositis, que es una enfermedad, un subtipo distinto. Está la necrosis, la miositis, que es autoinmune y es necrotizante, y que generalmente ahí la que más conocemos o la que más hemos visto últimamente es por estatinas, ¿ya? Y también tenemos otro tipo de miositis que es por cuerpos de inclusión, que en algunos lados aparece con una S porque le ponen por cuerpos de inclusión esporádica, ¿ya? Y tenemos otro subtipo que son las miositis por solapamiento, que son los overlap, que tienen relación con miositis que se presentan en contexto de otras enfermedades autoinmunes del tejido conectivo, ¿ya? Ahí los vamos a ir viendo, ¿ya? Denme un minuto. Silencio, estoy en una clase. Ya, continuamos. Bueno, acá, si se fijan en esta diapositiva que les mostré, una diapositiva que muestran en todos los congresos de reumatología siempre, aquí está el enredo de los diferentes subtipos y de alguna manera también aparecen los anticuerpos que están relacionados ya con estos diferentes subtipos de enfermedad, ¿no? No quiero que se lo aprendan de memoria en ningún caso, vamos a ir abordando las cosas más bien generales de cada uno de los subtipos, ¿ya? Un poquito más adelante. Esta diapositiva tiene diferentes cuadraditos, ¿ya? Pero la encuentro buena y fácil de entender con respecto a la patogénesis, ¿ya? Bueno, en el lado A, donde aparece la letra A y vemos ese esquema, ahí lo que se muestra es los presuntos gatillos o agentes gatillantes de este tipo de enfermedad, donde puede ser, de hecho algunos estudios muestran que hay virus que las gatillan, la luz solar, y pueden provocar la expresión de antígenos, ¿ya? En pacientes que en el fondo están predispuestos genéticamente y que tienen una signature, una firma de que el interferón gamma tipo 1 es el que está presente generalmente en la respuesta autoinmune, ¿ya? Y si se fijan ahí, bueno, hay una célula presentadora de antígeno en la fibra muscular, hay rol de linfocitos linfocitos T en general, y linfocitos B también, donde está la presentación finalmente de los anticuerpos contra la fibra muscular. Y como toda la enfermedad autoinmune, de manera general, cuando se produce un sustrato con un agente gatillante, se produce algo que se llama el quiebre de la tolerancia inmune, ¿ya? Y ahí empieza la producción de anticuerpos por el linfocito B, ¿ya? Ese es el quiebre de la tolerancia inmune. En el dibujo que está con la letra B, bueno, ahí vemos que hay ya los autoanticuerpos que se produjeron en el linfocito B, empezaron ya a llegar al torrente sanguíneo y atacar la fibra muscular en general, ¿ya? Y empieza también el reclutamiento de inmunidad celular, donde aparecen moléculas de adhesión que hacen que los linfocitos se empiecen a pegar, los macrófagos también van migrando hacia el tejido perivascular, ¿ya? Y empiezan a generar inflamación, infiltrado, isquemia perivascular que finalmente pues, lleva a que haya también pequeños microinfartos y trombosis dentro de los músculos, ¿ya? Y inflamaciones del capilar con microoclusiones, que es lo que le estaba diciendo, ¿ya? Y se produce una isquemia perifasicular, ¿ya? Y abajito de la foto C es como de alguna manera un corte histológico si yo tomara una biopsia del músculo. Y también pues vemos lo mismo, ya infiltrados que de la agresión autoinmune que se van concentrando alrededor de los vasos sanguíneos. Se produce un fenómeno continuo de isquemia que hace que el músculo empiece a disfuncionar en cuanto a su capacidad de regeneración y lleva también a la atrofia perifascicular, ¿ya? Y al final de cuentas, en la última lámina D aparecen ya las manifestaciones después de que han ocurrido todos estos procesos de modo general. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Manito, ya.
Ok. Miren, la clínica general de las miopatías de origen inflamatorio, las manifestaciones musculares habituales o las que uno debería saberse de acuerdo al libro, son síntomas principalmente que tienen que ver con la debilidad proximal que se va instalando de manera insidiosa, ¿ya? Sobre todo en la cintura pélvica y escapular. Entonces ahí uno va en la historia recogiendo cómo el paciente se levanta, cómo sube escaleras, si se puede peinar o no, aunque ustedes no crean, en el fondo cuando hay disfunción de la cintura escapular, los pacientes no se pueden ni siquiera peinar, ¿ya? También puede aparecer la cefaloparesia, ¿ya? Que eso es sobre todo en casos en donde ya la miositis está muy instalada y son enfermedades muy agresivas. Ahí ya empieza a aparecer la cefaloparesia, donde la cabeza de los pacientes se cae, ¿ya? Empieza a caer sola, ¿no? Ni siquiera aguantan el mantener una posición erguida, ¿ya? En general, no hay mucho compromiso de los músculos oculares, ¿ya? A diferencia de otro tipo de enfermedades neuromusculares, en las miopatías inflamatorias no hay mucho compromiso ocular, pero sí puede aparecer disfagia, trastornos deglutorios leves, moderados, severos, y también después cuando ya está demasiado avanzada la enfermedad o es demasiado agresiva puede haber debilidad de la caja torácica, de los músculos diafragmáticos y por ende en el fondo va a empezar a disfuncionar también la bomba respiratoria, va a haber depresión respiratoria, hipoventilación, lo que lleva a hipercapnia, etc. ¿Ya? Y algunos pacientes también cuando recién está partiendo el cuadro sienten algunas mialgias leves, menos de la mitad lo siente, pero en el fondo podrían dar ese tipo de manifestaciones, ¿ya? Y aquí lo que también hay que tener presente que no es solo una enfermedad de los músculos, sino que hay manifestaciones también extramusculares. En general uno siempre pregunta por manifestaciones o síndrome constitucional, fiebre, malestar general, la fatiga, ¿ya? La fatiga es uno de los síntomas que está muy presente en todas las enfermedades reumatológicas y enfermedades del tejido conectivo, ¿ya? Así que la enfermedad del tejido conectivo generalmente provocan fatiga crónica. Entiéndase, ojo con preguntar con la fatiga a los pacientes, porque los pacientes uno les dice, usted tiene fatiga y piensan que es hambre, por si acaso, ¿ya? Entonces hay que ser bien específico en decirle qué es lo que significa fatiga, ¿ya? También puede haber un poco de baja de peso, pero no tan significativa con un proceso neoplásico, ¿ya? También hay manifestaciones cutáneas donde podemos ver distintos rash, pero más adelante los vamos a echar una miradita. Puede haber artralgias, puede haber fenómenos de Raynaud, que también vamos a mirarlo un poquito porque creo que esta es la primera clase que tienen de reumatología, pero hay cosas que se van a ir repitiendo en todas las clases, ¿ya? Y hay enfermedad pulmonar también, ¿ya? Eso que aparece ahí, ILD, significa Interstitial Lung Disease, y que tiene que ver con las enfermedades pulmonares idiopáticas difusas, que son neumonias intersticiales, ¿ya? También las enfermedades de miopatía inflamatoria pueden dar manifestaciones pulmonares, y también lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Y cosas raras que pueden ocurrir también, arritmias cardíacas, porque de alguna manera puede verse involucrado el tejido excitoconductor del corazón en las miopatías inflamatorias, y también disfunciones ventriculares izquierdas que claramente pueden dar a síntomas de bajo gasto, ¿ya? Bajo gasto cardíaco, ¿ya? Bueno, como yo les decía, para saber reumatología, desafortunadamente tienen que saber mucha medicina interna, ¿ya? Y hay muchos diagnósticos diferenciales que pueden dar también manifestaciones musculares con debilidad proximal, ¿ya? Bueno, aquí en las causas puse algunas nomás, pero son muchas. Claramente las miopatías inflamatorias son una de las que hay que pensar con debilidad proximal, pero también hay miopatías heredadas, ¿ya? Distrofia muscular como la Steiner, Duchenne. Hay miopatías mitocondriales múltiples que se hacen con paneles genéticos para poder determinar cuál es la que está causando el problema, ¿ya? Y que algunas son al principio, es decir, cuando uno nace o cuando es niño, y algunas que se manifiestan de manera tardía, ¿ya? También hay fenómenos que están relacionados con autoinmunidad, como la miastenia gravis, donde hay presencia de autoanticuerpos, o el Guillain-Barré también, que es secundario a una injuria o un trigger desde el punto de vista infeccioso la mayor parte del tiempo, ¿ya? También hay patologías endocrinas que pueden dar diagnóstico diferencial de debilidad proximal, ¿ya? Ojo, nosotros siempre pedimos dentro del estudio básico de reumatología una TSH,
¿ya? El hipo y el hipertiroidismo son grandes simuladores de enfermedades, entre esas la miopatía inflamatoria, ¿ya? La diabetes con su neuropatía también podría dar algún grado de debilidad, y también si la diabetes está descompensada o en un debut, también puede haber un simulador de una miopatía, ¿ya? Donde los pacientes adelgazan según músculo atrófico, hay debilidad también generalizada. Así que hay que tener ojo con esas enfermedades que son habituales de encontrarse. La rhabdomiolisis, que puede ser por diferentes cosas, pero uno lo ve principalmente en eventos traumáticos, traumatismos graves. Cuando la CK se eleva muy alta, también puede generar debilidad muscular, hay mialgia, etc. La deficiencia de vitamina D también podría ser un diagnóstico diferencial, tendría que estar por el suelo. Ojo que la vitamina D influencia varios procesos, y la vitamina D en los chilenos en general es bien bajita porque la mayoría de los chilenos toma poca leche y se expone poco al sol, ¿ya? Así que en general también podría ser uno de los simuladores probables, ¿ya? Y también tenemos las drogas, en este caso el uso de estatina, que las estatinas son un trigger de miopatía inflamatoria necrotizante, que es uno de los subtipos que vamos a ver, y los corticoides. Nosotros aquí tenemos siempre un gran problema porque, como vamos a mencionar, parte de la primera línea de tratamiento de la miopatía inflamatoria y de otras enfermedades del tejido conectivo son los corticoides. Y si tú expones a un paciente a dosis altas de corticoides durante largos periodos de tiempo, pueden desarrollar miopatía, pero por los corticoides, ¿ya? Entonces aquí uno nunca sabe si lo que está pasando es que la enfermedad no es refractaria, no es el tratamiento, o los corticoides están jodiendo todo y terminando generando una nueva miopatía inducida por corticoides. Entre paréntesis, como en la primera clase de reumatología, para su entendimiento, una dosis alta de corticoides en reumatología generalmente es sobre 7,5 miligramos, ¿ya? 7,5 miligramos es una dosis intermedia y menos de 5 es una dosis baja. 5 o menos de 5, por si acaso, ¿eh? Para que vean que los rangos son estrechos. O sea, cuando usted está un paciente con 20, 30, 40, 50, 60 miligramos de prednisona, esas son dosis de caballo, ¿no? Y una de las cosas que igual tienen que considerar que hay trastornos hidroelectrolíticos, como por ejemplo la hipocalemia. Siempre hay que pedir un pot, ¿ya? La hipocalemia puede provocar trastorno neuromuscular, ¿ya? De hecho, los trastornos tiroideos, que hay ahí en la categoría diferencial endocrinológico, los trastornos tiroideos se pueden presentar con parálisis hipocalémica, por ejemplo, ¿ya? En el caso del hipertiroidismo. Entonces siempre hay que revisar un potasio cuando tengo un paciente con estas características de debilidad proximal, ¿ya? Así que si se fijan, yo pensaría de lo último en una miopatía inflamatoria, porque hay muchas otras cosas, y aquí son poquitas, pero uno lee el Harrison o cualquier libro de medicina interna, se da cuenta que hay una chorrera de diagnósticos que hay que descartar antes, ¿ya? Ok, ya entrando en los subtipos, a mí me interesa que veamos esto que es la dermatomiositis. Ya, la dermatomiositis es una de las enfermedades, diría yo, que es bien florida desde el punto de vista clínico, aparece por ahí en los libros, en todas partes, muchas fotitos, pero no es tan fácil de ver. En general, todas estas en frecuencia, en prevalencia, son muy bajas, ¿ya? En general, lo vemos en niños y en adultos. En adultos, que es lo que me digo yo, en mujeres más que hombres. Esta enfermedad cutánea va precediendo o puede acompañar la debilidad muscular. Muchas veces primero parte en la piel y después llega a la parte muscular. Otras veces va acompañando a la par la debilidad muscular. Y también existen algunos subtipos que se llaman amiopáticas. Entonces, solamente es una enfermedad de la piel y no aparece nunca enfermedad muscular, y hacemos el diagnóstico con biopsia cutánea, ¿ya? Y lo otro que tiene como característica la dermatomiositis es que tiene rash fotosensible. Uno se expone a la luz y en general aparecen mucho más signos clínicos. Aquí yo les voy a presentar algunos. Signos clínicos como el signo del escote, es el B-sign. El Shawl sign, que es el signo del chal, que lo vamos a mirar en una fotito, son como signos categóricos de rash fotosensible en lugares fotoexpuestos, ¿ya?
Y dentro de las manifestaciones cutáneas de la dermatomiositis tenemos, por ejemplo, los rash heliotropos, que eso es lo que describe los libros de semiología, el GOI, que el Santiago Soto y un montón de otros que tengo yo que está en la biblioteca. Y es un rash púrpura, periorbitario, que tiene edema. Les tengo fotos por si acaso, ¿no? Para que por lo menos logren visualizar esto que les estoy contando, ¿ya? También están las manifestaciones del gotrón, que son pápulas y máculas en los nudillos. La aparición de calcinosis cutis, que son depósitos de calcio debajo de la piel, ¿ya? La calcinosis cutis y el eritema facial, que tiene una característica, porque nosotros vemos también eritema facial en el lupus, ¿ya? Pero este eritema facial cruza el surco nasolabial, a diferencia del lupus que lo respeta, ¿ya? Que eso es como una forma diferencial, ¿ya? Y aquí tengo fotitos, ¿ya? Que siempre les gustan las fotitos. ¿Se ven bien, cierto? ¿Sí? Deditos para arriba. Maravilloso, ¿ya? En la foto A se van a dar cuenta que hay pápulas de gotrón, ¿ya? Esos son en los nudillos en general, ahí lo pueden ver. Ahí lo estoy apuntando con el mouse, ¿eh? Y en el fondo todo esto son pápulas de gotrón. Cuando uno las toca, se siente como que estuviera solevantado, y de hecho de repente se pueden poner escamosas y uno las puede sacar las escamitas, ¿ya? Generalmente son bilaterales, ¿ya? Y se ve así como rosadito, bien rojito, con pápulas escamosas, ¿ya? Ese es el famoso gotrón. En la fotito B, ahí se ve el rash heliotropo, ¿ya? Ese rash heliotropo que, si se fijan, no respeta o cruza el surco nasogeniano, ¿ya? Aquí alguien me pregunta algo. ¿Todas estas se encuentran o solo? No, mira, en general la mayoría, que es difícil evitarle la luz, ¿eh? De alguna manera te llega luz en cualquier momento del día, y todas estas son fotoexpuestas la mayoría y reaccionan a la luz, incluso a intensidades bajas, ¿ya? Yo tengo una paciente por ahí que no se expone nada a la luz, pero ocupa el computador o el celular en la noche y se le enciende la cara igual. Y por ejemplo en la foto C, ahí tienen el signo del escote, ¿ya? En la zona también foto expuesta del escote. El gotrón generalmente no responde tanto a la luz, pero todos los otros demás sí, ¿ya? Ahí tenemos algunas fotitos. Esta que tengo acá es el signo del chal, si se fijan en el cuello, y simula un poco el tema de ponerse un chal encima de los hombros, que era una costumbre antigua de las señoras más bien mayores, ¿ya? Se ponían un chal. Y en lo que está en la foto de al lado, que está acá, eso se llama el signo de Holster, ¿ya? Y que es el signo, en otras palabras, en el fondo, no sé si se han fijado en las películas de vaqueros, donde las cartucheras donde guardan las pistolas. Bueno, ese es el signo de Holster, es como que tuviera pistoleras en los dos muslos, ¿ya? En las caras laterales. Signo de Holster. Claro, y ustedes me dirán, bueno, pero esto aparece en los libros y nosotros nunca hemos visto ni una. Usted me está chamullando, doctor, pero no. Miren, aquí les voy a mostrar una paciente que tengo en el policlínico. Esta señora es real, es una señora Yay Yay, y en el fondo ella me llegó en silla de ruedas desde el Hospital San Camilo y tenía una dermatomiositis bien florida. Esta foto, créanme que es de hace 2 semanas atrás, así que está mejor de lo que estaba cuando llegó. Pero todavía se ven los signos cutáneos de la enfermedad, ¿ya? Una enfermedad bien agresiva la de ella, vinculada a un anticuerpo que se llama TIF1, ¿ya? Y si se fijan, rash heliotropo, edema de párpados, signo del escote, se ve clarito ahí, ¿ya? Es una paciente adulto mayor, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay nada que sea enredado hasta el momento? Ya, las manitos para arriba me gustan. Ya. Miren, aquí les tengo otra fotito que les puede resultar interesante, que la miopatía inflamatoria, así como otro tipo de enfermedades en general, como la esclerosis sistémica o la enfermedad mixta del tejido conectivo sobre todo, tienen calcinosis, ¿ya? Esos son depósitos de calcio en un codo y se van rompiendo y en el fondo se ulceran y se pueden infectar esas zonas, ¿ya? Esa es la calcinosis cutis. Puede haber calcio en todas partes. A veces uno les toma una radiografía a estos pacientes y tienen en todos los músculos, ¿ya? Impresionante, parecen perdigones, ¿ya?
Tenemos varios de esos dando vuelta, ¿ya? Denme un segundito que tengo el gato encerrado en algún lado. Esperen. Ya, ahora sí, seguimos. Calcinosis cutis entonces. Bueno, una cosa que me interesa que ustedes sepan es que la dermatomiositis, sobre todo algunos subtipos que se pueden diferenciar a través de autoanticuerpos, con ese esquema horrible que les mostré en las primeras diapositivas, está muy asociado con la aparición de enfermedad neoplásica, con malignidad, ¿ya? 1 de cada 4 casos, en el fondo, pueden tener en la dermatomiositis asociación con malignidad, y eso es mayor que la polimiositis, que es otro de los subtipos de miopatía inflamatoria idiopática, ¿ya? ¿Qué cánceres son los que se relacionan con mayor frecuencia? Cáncer de ovario, de mama, pulmón, colorectal, y hematología también tiene su rol, o por ejemplo los linfomas no Hodgkin. Hay otros, ¿ya? Pero estos son los que se asocian con algún grado de frecuencia en los estudios, que son generalmente de cohorte, ¿ya? Y nosotros cuando tenemos alguno de estos pacientes con, por ejemplo, la señora que yo les mostré hace poquito, que era con una autoinmunidad que mostraba TIF1 positivo, así hay otros autoanticuerpos que están también relacionados con malignidad, buscamos un screening dirigido a buscar la malignidad, ¿ya? A la aparición del cáncer. Generalmente los pacientes les aparece una neoplasia después de la dermatomiositis cuando tienen autoanticuerpos relacionados dentro del primer año, pero incluso puede aparecer hasta 3 o 5 años después, ¿ya? Entonces les pedimos primero un examen clínico, una buena historia, buscamos sangrado digestivo, sangrado ginecológico, síndrome constitucional, etcétera, 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 anemia normo-normo, VHS muy elevada. Ya, entonces vamos haciendo primero un examen clínico. Pedimos radiografía de tórax o pedimos de entrada un escáner de tórax, abdomen y pelvis contrastado para buscar masas groseras, ¿ya? También pedimos mamografía, no olvidarse de eso, mamografía, el PAP, también se pide antígeno prostático en el caso de los hombres, e incluso las guías nuevas dicen que de entrada uno debería empezar a pedir PET-CT si, por ejemplo, como esta señora tiene un TIF1 positivo, que es una autoinmunidad muy relacionada a cáncer, ¿ya? Entonces, el concepto es dermatomiositis, 1 de cada 4, puede aparecer una neoplasia, la mayoría en el primer año, otro de 3 a 5, así que ya se hace búsqueda activa, ¿ya? El otro subtipo es la polimiositis, ¿ya? La polimiositis es más rara de ver. En general es, como les decía, un diagnóstico de exclusión. Se ve más en mujeres que en hombres y en niños casi nunca, ¿ya? Y lo que caracteriza es una debilidad muscular proximal, como dijimos al principio, pero sin racha. Ya no tenemos muchas manifestaciones cutáneas en la polimiositis, es solo debilidad proximal, ¿ya? Y más las otras características generales que las vamos a mostrar después de laboratorio, de imagen, ¿ya? Pero clínicamente es debilidad muscular proximal. Y muchos de estos casos, en retrospectiva, se ha visto que corresponden, nosotros creemos al principio, los clasificamos como una polimiositis, pero terminan siendo, no sé, miopatía o miositis por cuerpos de inclusión esporádicos, o miopatías que son necrotizantes, también algunas distrofias musculares genéticas que aparecen tardíamente, ¿ya? Y aquí les puse una tablita que son pistas para pensar en diagnóstico alternativo. Acuérdense que medicina interna presente, un diagnóstico diferencial, entonces hay que pensar en más cosas, no encerrarse solo en un diagnóstico, ¿ya? Entonces, generalmente si hay muchos dolores musculares, eso no es muy de polimiositis, ¿ya? Si el compromiso no es simétrico, por el contrario es asimétrico, también pensar que se aleja el diagnóstico de polimiositis, ¿ya? Si el compromiso de la debilidad es más distal que proximal, en general también se aleja el diagnóstico y es mucho más probable que sea una miopatía o una miositis por cuerpo de inclusión, compromiso distal, ¿ya? Si hay mucha atrofia y sobre todo al principio de la enfermedad ya tiene mucha atrofia muscular muy marcada,
en el examen físico, también pensar en miopatía o miositis por cuerpos de inclusión, ¿ya? Si hay historia familiar de enfermedades musculares, pensar más bien en alguna distrofia genética, ¿ya? Si, por ejemplo, tienen parestesia, si los pacientes están arreflécticos, uno también tiene que pensar que puede ser una miopatía, pero por una enfermedad o una neuropatía previa, ¿ya? Si los músculos se fatigan muy rápido, en el fondo con el ejercicio, y bueno, tiene una parálisis ascendente, etcétera, uno puede pensar que, o de ojo, también los ojos también nos dan una pista, los ojos, podría ser una miastenia gravis, ¿ya? En hombres mayores. Y si, por ejemplo, en el fondo hay presencia de miotonía, que eso significa una relajación más lenta del músculo, siguiendo en el fondo una contracción normal, también eso habla de una enfermedad de origen neuropático y posteriormente lo miopático. Por lo tanto, insisto, ¿ya? Como son enfermedades raras, el concepto es que vayan a buscar otros diagnósticos primero, ¿ya? Esta, que es la miositis que tiene relación con autoinmunidad y que es necrotizante, es la que vemos generalmente mucho más vinculada al uso de estatinas, ¿ya? Las estatinas como la atorvastatina, pitavastatina, rosuvastatina, etcétera, 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 que la usamos a pasto por factores de riesgo cardiovascular, prevención secundaria de accidente cerebrovascular, infarto u otro equivalente, provocan una reacción autoinmune, son un trigger, como les mostré, ¿ya? Para que se rompa la tolerancia autoinmune y se generen autoanticuerpos, ¿ya? Se da principalmente en adultos, pero los niños no consumen muchas estatinas en general. Y si bien hay otras causas de miopatía necrotizante autoinmune, las estatinas son las más presentes en la actualidad, ¿ya? Y pueden corresponder incluso hasta el 20% de las miopatías inflamatorias idiopáticas, ¿ya? Y cómo distinguirlas, bueno, tienen un inicio más bien agudo o subagudo, a diferencia de los otros que son más larvados, insidiosos. Estos son agudos, ¿ya? Y hay una debilidad súper profunda. Los pacientes se postran rápidamente, ¿ya? Y otra característica que tienen es que da CK, si bien todas las miopatías inflamatorias pueden dar CK elevada, esta da muy elevada, en torno a 3.000, 4.000, 5.000 de CK, 6.000 de CK, he visto hasta 13.000 de CK, ¿ya? Entonces, eso son características como para distinguirla de los otros subtipos, ¿ya? ¿Qué causa? Bueno, idiopáticas son las típicas que no sabemos qué es, pero siempre hubo algo, pues virales, las estatinas, siempre recordar estatinas, ¿ya? Y malignidad, eso es en relación a enfermedades paraneoplásicas, ¿ya? O fenómenos paraneoplásicos de algún cáncer. Algunas enfermedades del tejido conectivo también podrían dar una miopatía necrotizante, como por ejemplo el lupus, ¿ya? Y autoanticuerpos relacionados, generalmente hay autoanticuerpos como el anti-SRP, ¿ya? Pero por sobre todo, está ese anticuerpo que aparece ahí relacionado con la estatina, yo se lo puse entre paréntesis, que es contra una molécula en general que tiene que ver principalmente con el metabolismo del colesterol, ¿ya? Aquí Renzo me pregunta algo. Profe, esto es distinto a la rhabdomiólisis. Acá. Que se asocia al RAM de la estatina. En general, las estatinas no provocan una rhabdomiólisis propiamente tal. Entonces, si usted ve que alguien tiene una CK elevada, es muy probablemente porque esté siendo un fenómeno autoinmune por las estatinas. Las estatinas per se son bien benignas, salvo este grupo de pacientes, ¿ya? Así que muchas de esas CK elevadas por estatinas son realmente miopatías necrotizantes que están en evolución, ¿ya? No sé si contesto algo con eso, Renzo, ¿ya? Eso. Ya, y acá están las miopatías que tienen relación con cuerpos de inclusión. Generalmente uno tiene que pensarlo en pacientes bien mayores, sobre 50 años, es mucho más común en hombres en cuanto a prevalencia, y son de lenta progresión, ¿ya? Generalmente es más raro que la debilidad proximal, yo les decía, puede ser asimétrica, predominio distal de la debilidad,
generalmente parte tempranamente con los flexores de los dedos y los extensores de los pies, ¿ya? Así que hay que interrogar bien a los pacientes de cómo partió el cuadro, ¿ya? Y lo otro que también le mostraba yo, a diferencia de la polimiositis en el cuadrito, genera atrofia muscular temprana, sobre todo en los cuádriceps y en los antebrazos. Y como yo les dije, puede provocar disfagia, pero porque genera trastorno de glutorio, ¿ya? A veces los pacientes consultan por neumonía aspirativa, uno les va sacando historia y se da cuenta que es muy coincidente con este tipo de manifestaciones, ¿ya? Y ahí les pongo algo que se llama camtocormia, que es algo que me imagino que no tienen idea ustedes de lo que es, pero que lo han visto y no sabían que se llamaba así, ¿ya? Y se lo voy a mostrar en una foto. Ya, esa es la camtocormia, ¿ya? Es un paciente que en el fondo, no es un signo patognomónico de la miopatía por cuerpos de inclusión, ¿ya? Pero se ve en diferentes enfermedades neurodegenerativas o neuromusculares degenerativas. Los pacientes se van curvando, es una curvatura anormal de la columna. De hecho, en la cama están bien, se paran, están erguidos, empiezan a caminar un poquito y se van doblando. Eso es la camtocormia, por si acaso, ¿ya? Es un chinito, ¿eh? Bueno, y el otro subtipo que tenemos es la miositis o las miositis por solapamiento, que son los overlap, ¿ya? Estas miositis por solapamiento generalmente están en relación con enfermedades del tejido conectivo, ¿ya? Se transforman más bien en una manifestación más de una enfermedad primaria del tejido conectivo, como por ejemplo el lupus, la esclerosis sistémica, que antes se llamaba esclerodermia, también vamos a tener una clase de eso, y el síndrome de Sjögren primario. Esas son como las que más generalmente provocan miositis por solapamiento. Entonces, en el fondo, uno cuando tiene un lupus, tiene una esclerosis sistémica, un Sjögren, y empiezan con debilidad proximal, pensar que podría ser una manifestación de una miopatía inflamatoria en relación con la enfermedad del tejido conectivo, ¿ya? Pero este tipo de enfermedad de solapamiento aparece con otras manifestaciones, que eran las que hablábamos adelante, o sea, un poquito más atrás, son manifestaciones extramusculares, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, la artritis franca, el reflujo gastroesofágico, como por ejemplo en la esclerosis sistémica hay mucho reflujo gastroesofágico, existe un esófago que se llama esófago de esclerodermia, ¿ya? Y el rash lúpico que es la mariposa lúpica, o por ejemplo rash lúpico en zonas fotosensibles, ¿ya? También puede estar presente ese tipo de rash. La mariposa lúpica respeta el surco nasogeniano, por si acaso, ¿ya? Si hay algo que sobrepasa el surco nasogeniano, pensar en rosácea o pensar en un rash heliotropo, ¿ya? Si es que es más violáceo, si hay edema de párpado, etc., ¿ya? Y aquí, en esta overlap de miositis, existe una entidad que en la actualidad ya es casi una entidad propia, un subtipo distinto. Ya todavía no lo sacan de la clasificación original, pero lo van a sacar probablemente pronto, porque existe esto como una entidad que se llama síndrome antisintetasa. Ya también es una miopatía inflamatoria, pero que tiene características de también enfermedad del tejido conectivo. ¿Ya? Y aquí se presenta una miositis también de predominio proximal, como hemos visto las características, pero además muchos de estos síndromes antisintetasa, dependiendo del anticuerpo que esté presente, genera enfermedad intersticial idiopática difusa, es decir, tiene compromiso pulmonar, ¿ya? También aparece artritis, manifestaciones cutáneas como por ejemplo las manos de mecánico, fenómenos vasomotores como el fenómeno de Raynaud, que puede estar en las manos, en los pies, puede aparecer síntomas constitucionales como la fiebre, y generalmente hay algunos autoanticuerpos que son mucho más presentes, y el que da la mayoría de estas manifestaciones que les estoy contando son cuando está este anticuerpo que dice ahí anti-Jo1 positivo, ¿ya? Pero pueden haber otros, y hay otros, anticuerpos relacionados con síndrome antisintetasa, ¿ya? Les voy a mostrar una fotito acá, ¿ya? Acá, en esta fotito que están viendo, estas son manos de mecánico, ¿ya? No sé si alguna vez le han mirado la mano a un mecánico que por la abrasión de la sustancia o la manipulación de los instrumentales de mecánico y la erosión genera como callosidad en las manos, como que una mano rasposa.
en el fondo esto es lo que ves, pero en una persona que no es mecánico, ¿ya? Podría haber diferenciales de esto claramente, que una alergia, que un eczema, una dermatitis atópica mal controlada, lo que sea, ¿ya? Pero se van juntando las manifestaciones y ahí uno va haciendo la relación que esto corresponde a manos de mecánico, ¿ya? Se fijan, mira, ahí hay callosidad, hay descamación, hay grietas en la mano que son pesquisables, ¿ya? Y no solo la mano es la que se ve afectada, sino que también el pie, ¿ya? Este pie así hiperqueratósico que podría ser el pie de cualquier abuelito diabético, pero si le damos un contexto, esta manifestación se transforma en algo que se llama hiker's feet o pie de escalador, ¿ya? Otra manifestación del síndrome antisintetasa, como les comenté, fenómeno de Raynaud. No es propio del síndrome antisintetasa, hay hartas enfermedades del tejido conectivo que provocan el fenómeno de Raynaud. También existe el fenómeno de Raynaud primario, donde no tiene relación con la enfermedad del tejido conectivo, y se puede dar en las manos y en los pies, ¿ya? El Raynaud tiene etapas. Esta foto que yo les estoy mostrando, están los dedos blancos como dedo muerto, que es lo que se le pregunta generalmente a los pacientes en el policlínico, ¿ya? Como es un fenómeno vasomotor, generalmente está gatillado por el frío. Meter las manos en la agua helada, en el invierno siempre es peor, ¿ya? Entonces se ponen blanco primero los dedos, después cuando empieza a mejorar de nuevo el flujo, o sea, perdón, cuando el flujo está enlentecido y no mejora con nada, se empieza a poner morado, y eso se llama acrocianosis. Esa es la segunda etapa del Raynaud. Primero blanco, después azul. Y después, cuando ya mejora el flujo, ahí sí, se produce un efecto de hiperemia. Entonces el dedo se vuelve a poner rojo, como ese que está en la mano derecha, en el fondo el índice, ese ya está en una etapa de hiperemia, ¿ya? Y acá, por ejemplo, artritis en el síndrome antisintetasa. Si se fijan, ahí las interfalángicas proximales están gorditas, están hinchaditas. Me imagino que si hay alguien que ha participado en el policlínico o ha visto algún paciente, se va a dar cuenta que eso rápidamente es anormal. Hay un dedo fusiforme en los dedos medios de ambas manos. Y ese dedo fusiforme es porque hay efusión en la interfalángica proximal y hay inflamaciones. Por lo tanto, hay sinovitis, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, súper. Aquí alguien llegó atrasado, Benjamín Castro. Ya. Bueno, entonces, esto es síndrome antisintetasa. Si se fijan, son manifestaciones de enfermedades del tejido conectivo, pero en el contexto de una miopatía inflamatoria, ¿ya? Y si se fijan acá, este escáner que les estoy mostrando, en el escáner acá hay una enfermedad que es una interstitial lung disease, en otras palabras, una neumonía intersticial o enfermedad pulmonar idiopática difusa. Ya, este es un patrón, bueno, no tienen por qué saberlo, pero es un patrón que es NSIP, ¿ya? Y aquí están los dos cortes del escáner, donde se ve relleno alveolar, se ven cambios de la arquitectura pulmonar, ¿ya? Se ve ahí unas bulas también. Y en el fondo, todas estas manifestaciones son de un síndrome antisintetasa. Este paciente es un Jo1, ¿ya? Positivo. Ahora bien, así como hablamos de manifestaciones generales de estas enfermedades y vimos algunas cositas que tienen que ver con los subtipos específicos, en laboratorio me interesa que cosas generales, yo nunca les pregunto cosas específicas en tercer año, ¿ya? De hecho, no les pregunto ni a los internistas cosas específicas de esto porque no tienen por qué manejarlo. Los internistas conocen muy poco de reumatología en general, ¿ya? Lo básico. Entonces, no vamos si después me piden preguntas, ustedes saben que no les voy a hacer preguntas tan complicadas, ¿ya? Pero en el laboratorio de las miopatías inflamatorias, de las miositis inflamatorias idiopáticas, las enzimas son importantes. La CK, ya vimos que la CK nos puede orientar un poco el diagnóstico. En general, la GOT, la GPT, que son ALT-AST, también hay que pedir un perfil hepático porque se elevan, ¿ya? La LDH también se eleva, ¿ya? Son marcadores inespecíficos, absolutamente, pero cuando están todas estas cosas juntas van sumando y sumando para que podamos llegar a algún diagnóstico diferencial y etiológico, ¿ya? La aldolasa le va a aparecer en todos los libros que lean, en todas partes, en todas las revistas, en todos los papers, pero aquí en Chile no hay, así que no la ocupamos, ¿ya?
Y la CK no solo sirve para apoyar el diagnóstico, sino que también sirve para monitorizarlo, ¿ya? En el fondo, en el policlínico, cuando uno ve esto, siempre tiene que llevar un conteo de cómo está la CK. Cuando la CK empieza a subir, empieza al alza, es porque probablemente se va a empezar a activar la enfermedad, ¿ya? Y sin embargo, hay que saber de que la CK, ya les acabo de decir que es un marcador inespecífico y se puede elevar por otras causas, ¿ya? Incluso en algunas miopatías inflamatorias puede estar normal siempre desde el inicio, ¿ya? Y ahí nos sirve claramente para el seguimiento. Si se fijan en el cuadrito abajo, le puse algunas causas de CK elevada, ¿ya? Claramente están las miopatías, pero también los infartos o el miocardio. Acuérdense que se sube la CK, sobre todo la fracción MB, ¿ya? Las troponinas en lo nuevo, antes ocupábamos solamente CK total y CK MB. Bueno, no tan nuevo, en realidad hace como 20 o 30 años que ocupamos troponinas, ¿ya? Sensible, ultrasensible, etc. En algunas distrofias musculares también puede haber CK elevada, ¿ya? En el uso de drogas, por ejemplo, la cocaína, ¿ya? O también algunas drogas como en los síndromes neurolépticos o síndromes febriles prolongados también pueden hacer que suba la CK. Hay muchas cosas, ¿ya? Ahí en la tablita hay algunas, la rhabdomiólisis claramente, la primera causa es traumática, también hay causas farmacológicas, como preguntaba ahí el alumno. El hipotiroidismo descompensado, esos con TSH sobre 100 también pueden dar CK elevada. La hipertermia maligna, que puede ser por neuroléptico, o en el síndrome neuroléptico maligno, o por ejemplo por gases anestésicos. El ejercicio intenso, ¿ya? Estos que son los gym rat, en el fondo la gente que también hace ejercicio aeróbico muy, muy intenso, maratonista, etcétera, pueden tener CK elevada, ¿ya? Miopatía infecciosa, que también existe, ¿no? Hay virus que atacan los músculos, por ejemplo, bacterias, en el caso de fasciitis necrotizante, también pueden hacer subir la CK, ¿ya? El abuso de alcohol, lo que hablamos de la parálisis periódica hipocalémica en el caso del hipertiroidismo. También hay un fenómeno de laboratorio que se llama macro-CK, y a veces hay pacientes que tú le tomas una CK y idiopáticamente lo tienen alta y nunca desarrollan ninguna enfermedad en la vida, ¿ya? Entonces, la CK está buena, sí, ayuda, es un elemento más, sí, sirve para el seguimiento, sí, pero hay que saber que existen muchas otras cosas que pueden falsear los datos de la CK, ¿ya? Y en el estudio, bueno, es complicado estudiar estas enfermedades en general, no es sencillo. Ya se dieron cuenta de que en el fondo son distintas, hay que estar cachureando ahí entre la historia clínica y el examen físico, viendo que existen muchos mimics para diferentes cosas. Pero el estudio en general se hace con electromiografía, ¿ya? Donde dentro de los hallazgos que se describen siempre son potenciales polifásicos bajos, a veces fibrilación, pero no es patognomónico tampoco. Entonces la electromiografía por sí sola también te acerca al diagnóstico, pero no confirma el diagnóstico, ¿ya? Lo que estamos ocupando harto últimamente son en general la resonancia nuclear magnética, ¿ya? Que confirma inflamación muscular. Nosotros pedimos algo que se llama resonancia nuclear magnética de cuerpo entero, protocolo de miositis, ¿ya? Y ahí los radiólogos saben lo que estamos buscando. Se miran algunas fases de la resonancia. La resonancia tiene varias fases, pero generalmente lo clásico es T1, T2 y STIR. Y en T2 y STIR podemos ver que hay edema muscular y eso habla finalmente de actividad de la enfermedad en los músculos, ¿ya? Y también nos ayuda mucho la resonancia para poder guiar la toma de biopsia, ¿ya? Y la biopsia, sin ninguna duda, es el gol estándar para poder hacer el diagnóstico de miopatía inflamatoria. Generalmente vemos necrosis, inflamación, y en el caso de la dermatomiositis, que es la que más me interesaba que ustedes supieran, existe esto que es inflamación perifascicular en dermatomiositis, ¿ya? En el caso de la dermatomiositis con muchas manifestaciones cutáneas, a veces se puede tomar solamente con el cuadro clínico, con todas las otras cosas de apoyo, una biopsia de piel que confirme que tiene dermatomiositis y no necesito tomar una biopsia de músculo, ¿ya? Y en el caso de aquí que dice que el cuádriceps y el deltoide, hay que tener cuidado, por ejemplo, las miopatías por cuerpos de inclusión, muchas veces hay que biopsiar el deltoide, en otras se toma del cuádriceps, pero la mayoría del tiempo no se toman a ciegas, se toman con una resonancia nuclear magnética detrás, ¿ya? Que va guiando la biopsia. Y tenemos la serología. Las serologías que son los paneles autoinmunes, ¿ya? No vayan a decir nunca enfrente del doctor Chaguán el reumatograma,
¿ya? Ninguna de esas cuestiones, porque el doctor los va a echar de una patada en el traste del box, ¿ya? Así que no existe el reumatograma, no existe el panel autoinmune ni todas esas cosas, ¿ya? Generalmente en la reumatología, lo que guía todo en la reumatología es la clínica, ¿ya? 80% es clínica, 10% será el examen físico o algo más, o un laboratorio específico, y la autoinmunidad, que son los autoanticuerpos, lo menos posible, ¿ya? Sí, no, sí sé que vamos a terminar, pero aquí también estamos finalizando, ¿ya? Lo importante aquí es que tengan ojo que tienen ANA positivo la mayoría de las dermatomiositis y que existe algo que se llama el panel de miositis que tiene 16 autoanticuerpos que son tipo IgG, y en el fondo esos son los que en la mayoría de los casos nos guían para poder hacer el diagnóstico, porque las biopsias musculares son difíciles de hacer en nuestro medio, ¿ya? Aquí hay una fotito de una resonancia nuclear magnética, donde aquí las flechas, que me imagino que algunas las ven en sus pantallas, las flechas van indicando lugares donde hay actividad, edema, hay visiones aquí T2 y STIR, que son las que les decía donde más podemos ver actividad en las fibras musculares. Del tratamiento, la verdad que yo en general no les enseño mucho de tratamiento a estas alturas, pero como para que sepan, todas las que no son de cuerpos de inclusión, la primera línea de tratamiento son corticoides, la prednisona en la mayoría de los casos, y cuando son muy graves usamos metilprednisolona, que tiene otro tipo de mecanismo de saturación de receptores de corticoides en la célula, más allá de los típicos mecanismos que le enseñan que son nucleares de los corticoides, ¿ya? Y después empezamos también a usar inmunosupresores que son fármacos ahorradores de corticoides, metotrexato, azatioprina, micofenolato, todos son inmunosupresores. Y en los refractarios usamos inhibidores de calcineurina como tacrolimus, por ejemplo, ¿ya? También podemos usar ciclofosfamida cuando hay compromiso pulmonar, inmunoglobulina y en último caso el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, ¿ya? En la manifestación en la piel generalmente los dermatólogos nos ayudan harto, pero podemos usar hidroxicloroquina y siempre fotoprotección porque claramente son rash fotosensibles. Y en los que son la miositis de cuerpo de inclusión, a rezar porque son muy difíciles de tratar y la mayoría no responde a inmunosupresores, ¿ya? Y siempre recordar que los pacientes se benefician de ejercicio, rehabilitación hasta un año por remisión. Para ir finalizando, los puntos clave: patología heterogénea, la dermatomiositis, piel y músculo, la polimiositis rara, las que tienen que ver con miopatías necrotizantes tienen CK muy alta, las que tienen miopatías por cuerpo de inclusión, recordar atrofia muscular temprana, compromiso distal, y las que son con solapamiento con otra enfermedad autoinmune, ahí va a encontrar características de otra enfermedad autoinmune, y recordar ahí en esta clasificación el síndrome antisintetasa. De dermatomiositis, recordar que están asociados con neoplasias. El diagnóstico, el gold estándar en la biopsia, pero el panel de anticuerpos que yo le mostré, panel de miositis para todos, generalmente nos ayuda mucho sin necesidad de biopsiar cuando hay un cuadro clínico compatible. En cuanto al tratamiento, los corticoides y ahorradores de corticoides, que son inmunosupresores, salvo en las miositis de cuerpo de inclusión, porque responden muy poco o nada. Y recordar que siempre hay presentaciones variables, estas no son reglas, aquí no existen diagnósticos hechos a través de reglas, ¿ya? Muchas presentaciones, siempre mente abierta cuando uno se encuentra con algo así, y el equipo multidisciplinario con ese enfoque es muy, muy necesario. Eso sería todo, y ahí le coloco un Ricky Morty. Estos gallos no tienen miositis, pero la verdad que ahí Summer con Rick le dieron la dura a un nazi, a un neonazi. Bueno, y se inyectaron unos esteroides de extraterrestre, ¿ya? Eh, eso, eso sería. Por aquí me preguntaron si tenía cáncer la paciente. No tiene todavía, ¿ya? Le he hecho harto estudio, el screening inicial de esa paciente que le mostré que es tifo 1 positivo de J&J, nos mostró cáncer, y le seguimos dando y dando y dando vueltas cada 1 o 2 años para ver si aparece algo. Todavía no tiene nada, ¿ya?
con la dermatóloga, como ha respondido lento la piel, de los músculos anda súper bien, le vamos a tirar rituximab, que se usa mucho para enfermedad refractaria de piel en dermatología. ¿Ya? Eso es como el caso de ella. Es un amor esa señora. Eso, ¿alguna otra duda o lo dejamos hasta aquí nomás? Porque yo creo que ya ha sido suficiente. ¿Ya? Si igual es enredada esta cuestión de la miopatía inflamatoria. ¿Ya?